Vale, pues como os comentaba, el Geoda en principio es un programa que funciona en base a múltiples ventanas y al arrancar siempre nos encontramos con estas dos ventanas de salida. Tenemos la barra de herramientas y un conjunto de iconos o de funciones o herramientas que están también dentro de los menús y una ventana para invitarnos pues, a conectar nuestros datos. ¿Vale? Siempre tenemos esta pestaña de los últimos conjuntos de datos a los cuales nos hemos ido conectando, se van a colocar aquí en reciente y si no también para hacer pruebas o para trabajar o trastear con otros datos, pues tenemos aquí conjuntos de datos de muestra que sencillamente pues hacemos un clic sobre el conjunto de datos y automáticamente aparecen en los datos, en este caso las geometrías del conjunto de datos cargado en la ventana de mapa. ¿Vale? Fijaros que siempre que entremos en un conjunto de datos o carguemos un conjunto de datos en Geoda, aun cuando cerramos la ventana que contienen los datos, vemos aquí que en la cabecera de la ventana de Geoda nos está indicando que está conectado a un set de datos, con lo cual siempre, en cualquier caso, yo voy a poder montar pues, nuevamente un mapa, una visualización en base, en este caso, al conjunto de datos al cual estoy conectado. ¿Vale? Para cambiar de conjunto de datos, pues sencillamente puedo cerrar. Veis que ahora desaparece el nombre del conjunto de datos al cual estaba conectado, me aparece Geoda y podría nuevamente pues, conectarme a una base de datos. ¿Vale? Los datos que acepta Geoda, pues básicamente son los formatos básicos que trabajamos con un SIG, aunque hay algún formato algo más distinto o menos conocido, pero bueno, pues tenemos Shapes, tenemos Geodatabases de ESRI, tenemos GeoJSON, GeoPackage, etcétera, etcétera. También podemos conectarnos a datos que tengamos almacenados, en este caso en bases de datos o pueden estar instaladas en local o pueden estar alojadas en un servidor. ¿Vale? O también podemos, en este caso, pues si tenemos una URL que apunta a un GeoJSON que está almacenado en un servidor concreto, pues podemos indicar aquí la URL y cargar el fichero GeoJSON, o bien podemos llamar un WebFeeder Service para descargarnos los datos. ¿Vale? Si, por ejemplo, pues tenemos acceso al WebFeeder Service del catastro y queremos obtener las parcelas, pues construimos la URL del WebFeeder Service y desde aquí podríamos llamar a ese conjunto de datos. ¿De acuerdo? En principio no tiene más problemas el hecho de cargar los datos. ¿Vale? Voy a cargar el set de datos que tenemos para la práctica 3. ¿Vale? Y por defecto, pues el comportamiento normal de Geoda en este caso es cada vez que me conecto a un fichero de datos o un conjunto de datos, pues me carga un mapa, en este caso las geometrías, ya sean de puntos, de líneas o de polígonos, sin simbolización o tematización alguna. ¿Vale? Nos carga la capa, en este caso, con 73 observaciones, con una simbología única y podemos siempre acceder, en este caso, pues a la tabla de atributos que contiene pues todas las variables con las cuales podéis ir jugando, ir trabajando a lo largo de la práctica 3. ¿Vale? La primera cuestión que os quería comentar es si os habéis fijado al cargar, en este caso, la capa de los barrios de Barcelona, dentro de la variable nombre hay algunos nombres que se han perdido. ¿De acuerdo? Estos que están aquí en blanco se han perdido. Por norma general es un problema relacionado con la codificación, con el charset que se utiliza para leer, en este caso, los datos. ¿Vale? Aquí muy probablemente estamos hablando de nombres que contienen tildes y por eso, pues, en principio no se visualizan correctamente. Cuando suceda alguna cosa de estas, pues podéis ir directamente al menú Table, a Encoding y seleccionar el charset o el conjunto de caracteres, la codificación que os permita ver, en este caso, pues todos estos nombres que van con tilde. ¿Vale? Por tanto, desde el menú Table,
En codificación podéis intentar buscar a ver si está en un charset u otro. Por ejemplo, datos que provengan de sistemas operativos Windows, pues muy probablemente se encuentren con el charset del 1250, ¿vale? En este caso, como veis, al cambiarle la codificación, pues todos estos nombres con tildes se codifican de manera errónea. Esto implica o significa que el charset con el cual se ha creado este dataset no es el 1250, sino que en este caso, por tratarse de unos datos o un conjunto de datos que se ha creado desde el entorno de Linux, pues lo tenemos en UTF-8 y al modificar la codificación, pues automáticamente nos quedan los textos bien codificados, ¿vale? Esto es sencillamente una curiosidad, una explicación, por si os encontráis que os desaparecen variables, en este caso nombres de variables de cadenas de texto, pues puede ser que el problema venga por aquí, ¿vale? Pues un modo de solucionarlo sería buscar el charset adecuado para representar o codificar adecuadamente las cadenas de texto. Vamos a dar un pequeño vistazo a algunas de las opciones, a algunos de los menús que os pueden resultar de interés y que podéis utilizar a lo largo de la práctica. En primer lugar, a nivel de comportamiento, si os fijáis, cuando yo selecciono un conjunto de elementos en Geoda, en este caso, pues a través de un zoom de caja, hago un clic, arrastro y suelto y me selecciona un conjunto de entidades. El comportamiento por defecto en Geoda es precisamente este, que las entidades seleccionadas se muestran con el color o una opacidad del 100% y en cambio los elementos que no están seleccionados pues quedan como atenuados, como si se les hubiera aplicado algún tipo de transparencia, ¿vale? Puedo seleccionar en base, como he dicho, a un cuadrado, en base a un clic, puedo hacer un clic con la tecla Shift. Si voy haciendo clics, pues voy seleccionando diferentes elementos, ¿vale? Estos elementos seleccionados dentro de la tabla de atributos, pues también se muestran, en este caso, seleccionados en color amarillo. Hasta aquí ninguna novedad o nada que no sea capaz de hacer cualquier programa de SIG, ¿vale? También, en este caso, son pocas observaciones. Estamos hablando que tenemos 73 observaciones, de las cuales hemos seleccionado 5. Si queremos mover toda la selección a la parte alta de la tabla, pues dentro de Table, Move Selected to Top, pasaremos todos los elementos que están seleccionados, ¿vale? Estos barrios de aquí los pasamos a la alta de la tabla y así podemos verlos de manera conjunta, sus atributos, sus variables, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, limpiamos selección. Pues la cuestión es que si en lugar de este sistema, del sistema de atenuación de las entidades no seleccionadas, queremos utilizar el sistema clásico, por ejemplo, de resaltar o destacar en color a los elementos seleccionados, dentro del menú File, si os vais a File y a Preferencias, dentro de Preferencias podemos utilizar aquí esta función o podemos activar esta opción, que es que los elementos seleccionados se destacan en color amarillo, ¿vale? Y el sistema sería este. Ahora, en lugar de jugar con los valores atenuados o con los colores atenuados de los elementos no seleccionados, pues en este caso los elementos seleccionados se muestran con este tramado de color amarillo y el resto pues conservan el color original, ¿vale? Y podemos igualmente mover los elementos seleccionados a la parte alta, ¿vale? Podemos ir, como habéis visto, desde el menú Table y mover, por ejemplo, los elementos seleccionados a la parte alta o limpiar la selección o invertir la selección, ¿vale? O podemos hacerlo desde la propia ventana de la tabla de atributos. Botón derecho y con el botón derecho accedemos al contenido, en este caso, del menú Table, ¿vale? O sea que no es preciso que os mováis a la barra de herramientas principal, sino que desde aquí mismo, botón derecho, y puedo invertir la selección y puedo mover la selección arriba, etcétera, etcétera, o sencillamente limpiar los elementos seleccionados. Vale, esto por lo que respecta a cuestiones muy
básicas, como es la gestión de los elementos seleccionados o cómo quiero que los elementos seleccionados se vean a través de los mapas, básicamente. A nivel de tabla siempre serán las líneas marcadas en color amarillo. Yo dejo la función por defecto de jugar con los valores atenuados, ¿vale? Podemos también ajustar ese valor de atenuación o ese valor de transparencia de los elementos seleccionados y no seleccionados con estos dos deslizadores, ¿vale? Por tanto, pues puedo hacerlo manualmente. Haré que la transparencia sea más o menos en función del valor que yo le indique aquí. Vale, más cosas básicas o muy básicas a nivel de visualización. Como podéis ver, pues siempre tenemos aquí una especie de tabla de contenidos o un panel de contenidos donde tenemos la capa que tenemos cargada. Siempre aparecerá aquí el número de observaciones que se están representando en cada uno de los símbolos. En este caso, como es simbología única, los 73 barrios que componen la ciudad se muestran, en este caso, del mismo color y por tanto tenemos aquí el valor 73. Veremos cómo estos valores siempre se van modificando en función del tipo de mapa que estemos utilizando. Una función que puede resultar interesante o no es añadir mapas base por defecto a nuestros datos, ¿vale? Si os fijáis aquí dentro de este conjunto de herramientas de la ventana de mapa, tenemos esta opción de aquí o este icono, este base map, que al seleccionarlo abrimos este pequeño menú que nos permite, por ejemplo, pues añadir cartografía o en este caso mapa base de contexto a nuestra capa, ¿vale? Podemos utilizar base o mapas base de Carto, podemos utilizar, por ejemplo, pues algunos de los mapas bases, en este caso de Esri, o podemos utilizar cartografía de OpenStreetMap, etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre que necesitemos o queramos dotar de algo más de información a nuestros datos, siempre que sea preciso y tengamos la intención de hacerlo, pues saber que a partir del icono del mapa base, pues podemos añadir o quitar los diferentes mapas base. ¿De acuerdo? Vale. Cosas interesantes o cosas... ya acabó la práctica 3 del módulo. Comentaros antes que nada que está bastante buscado el hecho de que la práctica sea un poco ambigua, entre comillas, a nivel de qué es lo que se pide. Me explico. En este caso, nuestro conjunto de datos, como podéis ver, contiene muchas variables con las cuales poder jugar. La idea es que no os limitéis a trabajar con unas pocas variables que se piden en el enunciado de la práctica, tanto la parte de análisis exploratorio de datos básico a través de gráficos, ya sean pues boxplot o histogramas o diagramas de dispersión, diagramas de burbujas, etcétera, etcétera, lo tocante al el análisis exploratorio de datos, pero en este caso espacial. Análisis de automación o de correlación espacial de variables, análisis de regresión, etcétera, etcétera. Pues la idea es que yo lo que os pido es, en el enunciado, es unos cuantos análisis que detallo de cada uno de los tipos, pero no os oriento a la hora de que seáis unas variables u otras, ¿vale? Yo lo que quiero realmente es ejercer los datos, probar, por ejemplo, pues diagramas de dispersas variables y quedaros con aquellos ejemplos que a vosotros resulten más interesantes o pues dignos de mencionar o dormir. ¿De acuerdo? En cualquier caso, más allá de esta característica, la práctica que puede parecer poco apuntada, pues precisamente porque
mi intención es que os sumerjáis un poco en el programa y en las muchas variables que hay y que no os limitéis únicamente, por ejemplo, a las variables que tenemos en la tabla de atributos o asociada al conjunto de datos, sino que trabajéis con estas variables si lo consideráis necesario, con estas variables o que estandaricéis los datos antes de incorporarlos en un gráfico, en un mapa de cuantiles o en un mapa de desviaciones estándar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y ahora veremos algunas herramientas básicas para poder hacer este tipo de operaciones. Hemos visto el menú File y nos centramos ahora, por ejemplo, en el menú Table, que ya hemos visto también, que guarda relación con la tabla de atributos. Un elemento interesante aquí es el apartado de la calculadora, de añadir variables, de eliminar, en este caso, variables, o editar las propiedades de las variables, ¿de acuerdo? Si empezamos, por ejemplo, por la edición de las propiedades de las variables, accedemos a esta ventana de aquí, ¿vale? Esta ventana, lo que todas las variables que tenemos o lo que tenemos en nuestro conjunto de datos y el tipo de dato que está almacenando, ¿vale? En otros programas o en otros entornos de trabajo a veces es complicado, incluso a veces imposible, modificar el tipo de dato que está almacenando la tabla de atributos. Es decir, la de renta familiar o queremos convertir, por ejemplo, pues en valores enteros o en cadenas de texto, etcétera. Entonces, desde la ventana de edición de las propiedades de las variables podemos modificar todos y cada uno de las variables, ¿vale? En cuanto a su tipo. Basta con hacer un doble clic sobre, en este caso, la variable que nos interesa modificar y escoger el tipo de valor que puede almacenar o que va a almacenar esta variable. Otro elemento interesante, al menos desde mi punto de vista, y creo que es importante que lo conozcáis, es la calculadora. La calculadora, podéis ver, está en este caso en pestañas. Tenemos pues una pestaña especial, univariada, bivariada, retardo espacial, ratios o índices, fechas y data y fechas y horas, ¿vale? Caso, por ejemplo, para estandarizar una variable. Dentro, en el caso del apartado, la pestaña de univariados, dentro del apartado operador, vemos que tenemos un conjunto de operadores o acciones que podemos hacer sobre una variable, sobre una constante, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el operador standardize Z, que lo que hace es estandarizar los valores de una variable. ¿En base a qué? En base al valor de la media de la muestra y de la desviación estándar, ¿vale? Por ejemplo, tengo mi tabla de atributos y tengo, por ejemplo, la tasa de inmigración por cada 1000 habitantes, ¿vale? O la esperanza de vida. Da igual, porque al final podemos estandarizar cualquier tipo de variable. Recordad que es importante o es interesante en el momento en que empecéis a comparar variables o analizar diferentes variables de manera conjunta. En muchos casos estas variables están medidas en unidades distintas, ¿vale? La esperanza de vida pues son años, la tasa de inmigración en este caso es un índice, lo mismo que en este caso es el índice de renta familiar, pero la renta tributaria, por ejemplo, es en miles de euros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si queremos combinar estas variables, lo más frecuente, lo más aconsejable en muchos casos es estandarizar las variables en base al valor medio. Este proceso podemos llevarlo a cabo a través de la calculadora de manera relativamente sencilla. Podemos activar el apartado de análisis o calculadora para una variable. El resultado. Luis, perdona.
Sí, dime. ¿Se me escucha? Nada, que es que lo he avisado por el chat, a lo mejor no lo has mirado, que nada, que se te escucha un poco entrecortado. Se me escucha entrecortado, vale. Sí. A ver si podemos solucionarlo. A ver. ¿Ahora se me escucha un poco mejor? Sí, de momento sí. Es como Sí. por momentos. Ya. No sé si es un problema de la red, que igual se va entrecortando. Bueno, si hay alguna cuestión, bueno, si notáis algo más, me lo comentáis, ¿vale? Perfecto, gracias. Vale. Sí, puedes activarlo y lo dicho, si queréis interrumpir también podéis no hay ningún problema, yo voy avanzando, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale, pues como os comentaba, dentro de la calculadora, ¿vale? Añadiríamos una nueva variable. Imaginemos que quiero estandarizar, por ejemplo, la esperanza de vida. Pues voy a crear una nueva variable que será esperanza de vida y le añado este sufijo, ¿vale? Z, que visualmente ya me está indicando que esta variable está estandarizada. El tipo puede ser entero, puede ser cadena de texto. Le voy a decir que sea, en este caso, real, que me incluya 3 decimales, por ejemplo, o 2 decimales, y dónde quiero ubicar esta variable, ¿vale? Si despliego aquí, me puedo ir a la esperanza de vida, pues lo voy a colocar en la tasa de migración, y así tendré las dos variables y esta de vida estandarizada una al lado de la otra, ¿vale? Dicho esto, pues hago un clic en añadir y veis que aquí ya me aparece el nombre de la nueva variable que voy a crear y aquí se empieza la función que voy a ejecutar. Una vez he identificado o he definido el nombre de la nueva variable, dentro del operador selecciono estandarización, ¿vale? De la especie y que se va también expresión que va a ejecutar, ¿vale? Hacemos un clic en aplicar, al parecer no pasa nada, puedo cerrar esta ventana y si abro la tabla de atributos, ahora veo aquí que tengo los valores de esperanza de vida estandarizados, ¿vale? Por tanto, si encuentro un valor 0, sería un valor, en este caso, que es exactamente de la esperanza de vida y la distancia de la media en relación o en base a las desviaciones estándar, ¿vale? Pues este es un modo sencillo de estandarizar una variable y esto lo podéis hacer para todas ellas. Sencillamente vais al menú Table, vais a Calculadora y en el apartado de univariado escribís la operación, en este caso, que queréis. En otros casos, por ejemplo, si miramos la tabla de los, tenemos aquí una variable, esta variable de COVID acumulado, que podemos ver aquí, ¿vale? Hago la ventana un poco más grande. Esta variable es COVID acumulado, ¿vale? Pero estos son números absolutos, con lo cual, pues si hago un mapa donde estoy pintando los valores absolutos del COVID acumulado, habrá barrios, ¿vale? Vengo por aquí, por ejemplo, ¿de qué? Del COVID acumulado, ¿vale? Y me deja este mapa de aquí. Según este mapa de aquí, ¿vale? Tenemos algunos barrios que están en los extremos de los percentiles, es decir, que están pues, con un COVID acumulado o un valor de COVID acumulado muy bajo o muy alto con relación al resto de valores de la serie, ¿vale? En este estamos trabajando con valores absolutos. En este ejemplo, quizá lo crear una índice expresar realmente este valor de acuerdo a la población de cada uno de los barrios.
¿vale? Porque es lo que realmente nos dará información sobre el porcentaje de casos de COVID en cada uno de los barrios, ¿vale? Pues del mismo modo que hemos utilizado la calculadora, en este caso, para estandarizar una variable, puedo ir nuevamente a la calculadora, voy a la pestaña bivariado, es decir, voy a trabajar con dos variables y voy a hacer lo mismo que he hecho en el caso anterior. Primero añado una variable, esta variable será COVID, población, ¿vale? Con 3 decimales, por ejemplo, y lo voy a situar, detrás de la última de las variables de la tabla de atributos, ¿vale? Nombre de la variable a generar, primera parte de la función, y ahora ¿qué tengo que hacer? Pues le voy a indicar que el COVID acumulado, en este caso, lo divida por la población de cada uno de los barrios. Hago un clic en aplicar, cierro, voy a la tabla de atributos y se ha generado esta nueva variable, ¿vale? Esta variable que pone en relación el COVID acumulado, en este caso, con la población de cada uno de los barrios. Es decir, que si ahora vuelvo a montar un mapa de percentiles, pero con la ratio, ¿vale? Obtendré una foto bastante distinta o ligeramente distinta de si represento, en este caso, con valores absolutos. Al representar con valores absolutos, pues tenemos aquí el barrio del Raval que nos aparecía en el percentil más alto, y ahora, en cambio, pues se redistribuyen un poco los valores, porque estamos representando ya una ratio, y, por ejemplo, este barrio de aquí, ¿vale? Este barrio de aquí es este barrio de aquí, pues aquí se encontraba dentro del percentil más bajo, y aquí ya se ha movido pues en otra categoría, ¿vale? Con lo cual, a la hora de relacionar variables o analizar variables o crear nuestros mapas, es importante tener claros estos dos conceptos y aplicarlos siempre que sea necesario. Es decir, la estandarización de variables por un lado y después trabajar, en este caso, en base a ratios para darle a cada uno de las variables la magnitud que realmente representa, ¿vale? Vale, como os comentaba antes, siempre está todos los elementos, todas las ventanas que nosotros tengamos dentro de Geoda están relacionadas, ¿vale? Es decir, que si yo selecciono varios elementos por aquí, pues estos mismos elementos se van seleccionando en el resto de gráficos o mapas que tengamos abiertos en ventana. Por ejemplo, pues, si voy a crear un histograma, acabo de calcular, o esta nueva variable acabo de calcular, pues si selecciono estas dos barras, pues se me seleccionan estos dos elementos que tenemos por aquí. Lo mismo sucede con estos, etcétera, etcétera, ¿vale? A nivel de histograma o a nivel de mapa, si hacemos un clic con el botón derecho sobre la ventana de mapa, en el apartado de color podemos hacer que los límites de los polígonos sean visibles o no. Podemos hacer que sea... Dios, me equivoqué. Ahora. ¿Vale? Podemos hacer que sea visible o no los límites de los polígonos, y en los gráficos normalmente, si hacemos un botón derecho, en este caso sobre la ventana que tiene el gráfico, en el apartado de vista, pues resulta interesante activar en muchos casos las estadísticas de cada una de los gráficos o de las representaciones que tengamos, ¿vale? Donde nos da información acerca, en este caso el histograma, pues de cada una de las barras que lo conforman, ¿vale? El valor mínimo o el valor máximo, en este caso el rango que cubre esta ventana de aquí, cuántas observaciones caen dentro de esta barra, ¿vale?
Pues son 5 observaciones que las tenemos por aquí, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Lo mismo sucede en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, estas 5 observaciones, el porcentaje que representan del total de la muestra y el valor de desviación estándar en la que se encuentran respecto al valor medio. ¿Vale? En este caso, pues el valor sería esta barra de aquí. Si activamos esta barra o la seleccionamos, pues se nos seleccionan, en este caso, los elementos que, digamos, se encuentran en el valor medio de la distribución. ¿Vale? Si ahora, por ejemplo, queremos modificar la visualización, ves que, bueno, estos cambios tienen efecto de modo inmediato. ¿Vale? Si, por ejemplo, con el sistema de transparencias no acaba de quedar claro barrios que están seleccionados por la paleta de colores, etcétera, etcétera, pues siempre podemos ir a las preferencias y activar y desactivar la opción, en este caso, de representación a través de o bien la trama de color amarillo o jugar con las transparencias. ¿Vale? Esto dependerá en muchos casos del tipo de mapa que tengamos cargado. ¿Vale? Si, por ejemplo, pues cargamos un mapa de simbología única, porque solo nos interesa ver la distribución de los barrios que se encuentran dentro de la distribución media, pues en este caso con un mapa sin tematizar o de simbología única, pues queda mucho más claro los elementos o los barrios en este caso que se encuentran dentro de esta barra del histograma. ¿De acuerdo? Es decir, mi recomendación también, sé que a veces no es posible, es que si tenéis 2 monitores para trabajar con Geoda es mucho más práctico, porque al final os va a permitir tener muchas ventanas abiertas, poderlas organizar en los 2 monitores y de este modo cuando seleccionáis algún elemento en el monitor de la izquierda, pues en todas las ventanas que podamos tener abiertas en nuestro monitor de la derecha, pues tenemos esa misma selección y vemos en los diferentes gráficos cómo se distribuye los valores seleccionados. ¿Vale? Si solo tenemos un monitor, pues tendremos que hacer las ventanas más pequeñitas o trabajar con menos ventanas abiertas. ¿De acuerdo? Vale, más cosas que quería un poco contaros sobre Geoda. En el apartado de Table, pues básicamente ya es lo que os he comentado. Dentro del apartado de mapas, pues tenemos los diferentes mapas que podemos crear. Dentro de los vídeos que grabé en su momento acerca de Geoda, pues ya se repasan algunos de estos tipos de mapas. Y dentro del apartado Explore o de exploración, pues tenemos todos sistemas de análisis explorador o tipos de gráficos para poder explorar nuestros datos. ¿Vale? El sistema pues, es relativamente sencillo. ¿Vale? Podemos jugar con diferentes variables, podemos ver las estadísticas, podemos ocultar siempre que queramos las estadísticas y, por ejemplo, pues con relación a la esperanza de vida, en este caso normalizada, ¿vale? Pues tenemos en este caso 2 potenciales outliers o valores anónimos, tenemos hasta 4, ¿vale? Que son estos barrios de aquí con una esperanza de vida más baja de lo que debería esperar o especialmente baja, bastante en este caso estos 2 barrios bastante alejada de lo que sería la desviación la media de la muestra e incluso de los límites superior e inferior del primer cuartil y del tercer cuartil. Esto utilizando, por ejemplo, un hinge de 1.5 que podemos cambiarlo sobre la marcha, ampliar. Vemos que solo nos queda un barrio, este barrio de aquí, ¿vale? Que en realidad pues, es el barrio de Torre Baró, ¿vale? Pues el barrio de Torre Baró tiene una esperanza de vida que a todas luces podría considerarse un outlier o una anomalía en cuanto a su valor.
esperanza de vida es extremadamente bajo, ¿vale? Después cabría buscar o debería buscarse las causas o las razones que explican esta realidad, ¿vale? Pero, bueno, de este modo podemos trabajar con gráficos y con mapas para ir explorando nuestros datos, hacer preguntas y después, en cualquier caso, pues utilizar herramientas como diagramas de dispersión, herramientas como gráficos de burbujas o gráficos de coordenadas paralelas para ver un poco cómo interrelacionan o qué relación hay o existe entre las diferentes variables. Siempre con el objetivo de intentar buscar respuestas a la pregunta, ¿vale? La pregunta en este caso es ¿por qué? O qué hace que el valor de esperanza de vida de ese barrio sea extremadamente bajo, ¿vale? Pues el trabajo es buscar respuestas a esta pregunta, ¿vale? Después tenemos, en este caso, dos herramientas o dos menús, en este caso, importantes. Vosotros básicamente os vais a centrar en el menú diferentes índices de autocorrelación global y local o índices de correlación entre variables, ¿vale? Estos bivariados pues permiten calcular índices de correlación espacial entre variables, ¿vale? Siempre que tengamos el local por aquí, pues nos estamos refiriendo a básicamente a autocorrelación espacial, ¿vale? Y tenemos el índice de Moran local, ¿vale? Sería 1, el local G asterisco sería el segundo, sería el tercero, ¿vale? Estos tres, por ejemplo, son los más utilizados, los índices de autocorrelación espacial más utilizados, ¿vale? Cuando hagáis el ejercicio y os centréis, por ejemplo, en una o dos variables para ver si hay correlación o autocorrelación entre estas variables a lo largo del territorio, lo que os recomiendo es que utilicéis los tres índices, ¿vale? Lo que sucede normalmente es que cada uno de los índices nos puede dar un valor que más o menos se asemeja al resto, ¿vale? Pero en algunos casos hay ciertos índices, por ejemplo, la aplicación del Local Giri nos va a dar unos clústeres concretos y, por ejemplo, el índice de Moran local nos va a dar otros clústeres. En algunos casos hay barrios que irán apareciendo en todos los índices, ¿vale? Cuando un barrio o un conjunto de barrios aparecen como un clúster o se representa como un clúster en todos los índices, es más que probable que realmente eso sea un clúster o bien de valores altos o bien de valores bajos con relación a una o a varias variables, ¿vale? De ahí la importancia de aplicar los índices o de aplicar diferentes índices sobre las mismas variables para intentar ver qué patrón se repite en cada uno de los índices y de este modo estar más seguros de que lo que hemos identificado como un clúster es efectivamente un clúster, ¿vale? En cualquier caso, todo este tipo de operaciones las vais a encontrar aquí en Space, ¿vale? Y dentro del apartado clúster, pues bien, sería otra manera de montar agrupaciones o buscar clústeres de valores similares, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí un algoritmo clásico, el Camins, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, pues vamos a ver si hay o vamos a crear clústeres con relación, en este caso, a la variable del índice de renta familiar. Lo que sucede con las herramientas de clustering es que nosotros tenemos que decidir a priori cuál es el número de clústeres que queremos construir, ¿vale? Si, por ejemplo, si yo le indico que quiero 3 clústeres por aquí, ¿vale? Y ejecuto esta función, ¿vale? Voy a obtener un lado, ¿vale? De 3 clústeres, en este caso, porque es el valor que yo he indicado aquí, en base a la variable del índice de renta familiar, ¿vale? Bien, si nos fijamos al ejecutar
este algoritmo de clustering, este valor de aquí, ¿vale? Es el que podemos utilizar para determinar básicamente cuántos clusters o un número óptimo de clusters que queremos, con el cual queremos agrupar nuestras observaciones, ¿vale? Porque lo difícil o lo complejo en este caso de hacer un análisis de clusters es que nosotros a priori debemos identificar cuántos clusters queremos, ¿vale? Y para que esto no sea, por ejemplo, pues una cuestión puramente subjetiva, decir pues en 3 o decirle en 8 y que me ejecute en 8, ¿vale? Una manera de identificar de manera estadística cuántos posibles clusters con cierto significado hay en nuestro conjunto de datos, en nuestras observaciones, es basarnos en este valor de aquí, ¿vale? Fijaros que cada vez que ejecutamos el algoritmo, ¿vale? En este caso con 3 clusters, que es lo que he indicado, aquí nos arroja un valor. Cuando lo hago con 8, aquí nos arroja otro valor. Lo que podemos hacer o lo que se recomienda, por ejemplo, es utilizar el método del codo, ¿vale? Que de lo que se trata es de repetir este proceso utilizando, por ejemplo, 2 clusters, ¿vale? Ejecuto, 3 clusters, ejecuto y recogiendo estos valores, ¿vale? Los valores, en este caso, de R cuadrado que nos va ofreciendo el análisis. Y después podemos crear un gráfico, ¿vale? En este caso me muevo un momento a RStudio, ¿vale? Lo que hago, por ejemplo, es crear una pequeña carpeta, ¿vale? En este caso voy creando estos ficheros, ¿vale? Si abro este fichero, ¿qué tenemos aquí? Pues el valor de R cuadrado que me ha dado cuando le he indicado que quería 2 clusters, con 3, con 4, con 5, etcétera, ¿vale? De 2 a 9. Y aquí tenemos los valores de R cuadrado que me va arrojando el análisis. Vale. Esto lo guardo en un pequeño ficherito y lo que hago es importar este fichero, ¿vale? ¿Vale? Y una vez tengo importado este fichero, a simple vista ya podría identificar dónde se va a emplazar el codo dentro de mi gráfico. Es decir, en qué momento la pendiente empieza a estabilizarse. Es en el momento en que la pendiente empieza a estabilizarse, es decir, que no hay tanta diferencia entre utilizar un número inferior o superior de clusters, que es lo que dibuja el codo de la gráfica y sería el número de clusters óptimos que podríamos utilizar, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, lo que hago es ejecutar un gráfico de líneas, ¿vale? En el eje de las X tengo el número de clusters y en el eje de las Y pues tengo el cuadrado, la suma de cosas, ¿vale? Si, por ejemplo, ¿vale? Voy a descomentar estos y aquí le añado. Vale, esto es lo que podríamos considerar un poco el codo. Vemos que entre 2, 3, 4, 5 hay una pendiente relativamente acusada y es a partir, por ejemplo, del clúster o del valor 5, 6, ¿vale? Que la pendiente o la línea empieza a estabilizarse, ¿vale? Esto sería el codo, lo que se conoce como el codo de la gráfica, con lo cual trabajar con 5 clústeres sería lo más adecuado desde el punto de vista estadístico, ¿vale? Es decir, pues que en este caso lo que haría es utilizar 5 clústeres, ejecutar y ver aquí la información de los que he ido calculando, ¿vale? Voy a cerrar ventanitas por aquí, ¿vale? Pero claro, en este caso que he hecho, no he utilizado en ningún caso la componente espacial, ¿vale? Aquí puramente lo que me ha hecho es un clúster o unas agrupaciones de observaciones
que estadísticamente son similares, ¿vale? Pero vemos que están separados, con lo cual la componente espacial, la componente territorial no se tiene en cuenta o no se ha tenido en cuenta. En este caso sí, ¿vale? Pero podría no darse esta contiguidad entre los diferentes barrios, como por ejemplo sucede con este clúster número 4, ¿vale? Para poder trabajar o para poder hacer un análisis de clústeres teniendo en cuenta el territorio, teniendo en cuenta la componente espacial, tenemos que utilizar, en este caso, un archivo de pesos, ¿vale? El archivo de pesos lo vais a tener que crear igualmente en el caso de cuando queráis trabajar. Espera que he perdido la barra de herramientas. Aquí. ¿Vale? Cuando queráis trabajar desde el punto de vista espacial, digamos, la autocorrelación o la correlación de variables, pues vais a tener que crear una matriz de pesos, ¿vale? Matriz de pesos, pues la podéis crear desde aquí o la podéis crear, como veníamos haciendo, pues desde la propia ventana del clustering. Sencillamente la activo, ¿vale? No, aquí tengo que seleccionarla, tengo que crear primero, perdón. Vale, me ha quedado la ventana por detrás. Vale, voy a crear un archivo de pesos, ¿vale? Esto dentro de los vídeos también está explicado cómo crear archivos de pesos, con lo cual no voy a detenerme demasiado. Creo mi archivo de pesos, ¿vale? Y ahora sí, voy a clusters, voy a camins, selecciono la variable, ¿vale? Aquí ya por defecto se me selecciona el archivo de pesos que acabo de crear y, por ejemplo, pues voy a calcular con 4 clusters, ¿vale? Y ejecuto. Como podéis ver, la diferencia es notable entre un elemento y otro. Aquí, cuando no utilizamos un archivo de pesos, es decir, cuando no consideramos el territorio o la componente espacial, pues los clústeres son puramente estadísticos en este caso. Cuando le incorporamos la componente espacial, veis que los clústeres ya no son grupos de observaciones que pueden estar no en contacto entre ellas, sino que están ya estos barrios o estos valores agrupados, ¿vale? Agrupados en base a ¿qué? En base a los valores similares de renta familiar, pero que además tengan, en este caso, una cierta relación de vecindad entre estas observaciones, ¿vale? A la hora de decidir el número de clústeres que voy a utilizar, pues voy a hacer lo mismo que he hecho antes, ¿vale? Que es crear nuevamente un fichero con 2 clústeres, 3 clústeres, 4, etcétera, etcétera, ¿vale? Hasta 10. Fijaos que los valores son diferentes, son muy diferentes. Antes hemos utilizado 5 clústeres, por ejemplo, que lo que nos indica este valor de aquí es que el 95% de la variación en los datos con relación a la variable analizada se explica a través de estos 5 clústeres, ¿vale? Si miramos ahora cuando incorporamos la componente espacial, veis que la explicación de la variable automáticamente baja, ¿vale? Es decir, leímos puramente el valor estadístico. Al incorporar la restricción espacial, pues tenemos que la explicación de la variación de los valores de las variables, pues en este caso es menor. En cualquier caso, el sistema sería el mismo y puede utilizar gráfico de líneas, ¿vale? En este caso, el gráfico de líneas no es tan, digamos, tan homogéneo como sucedía en el caso de no utilizar la componente espacial. Cuando utilizamos la componente espacial, vemos que el gráfico de líneas es un tanto diferente. Lo que sí que podemos observar es que hasta el clúster número 5, pues tenemos realmente mucha variación de utilizar 4 clústeres a utilizar 5. A partir de 5 pues tenemos unas ligeras oscilaciones y, por ejemplo, a partir de 8 la curva tiende a estabilizarse, ¿vale? Si, por ejemplo,
añadimos estas dos líneas, la vertical y las dos líneas verticales en este caso, para mostrar la ubicación de los dos clústeres, ¿vale? De 5 y de 8, pues vemos que son estos puntos donde más o menos se podrían utilizar. Entre 5 y 8 clústeres, pues sería el número óptimo más adecuado en este caso para crear nuestro mapa de clústeres, ¿vale? Si volvemos a nuestro mapa de clústeres que estamos utilizando aquí, pues si utilizamos, por ejemplo, el valor de 8 y ejecutamos, pues acabaremos obteniendo una de este tipo, donde tenemos 8 clústeres de observaciones que son contiguas entre sí, es decir, que tienen relación de vecindad y que comparten unos valores similares o próximos en cuanto al índice de renta familiar. ¿De acuerdo? Vale, pues sería otro modo de buscar clústeres o buscar agrupaciones, en este caso, de valores similares con relación a una variable. La idea era un poco enseñaros también, aprovechar para enseñaros algo de clústeres, porque en el grueso del módulo pues no se explica y nos centramos más en lo que son los índices de correlación y de autocorrelación de las variables, y por eso pues quería echarle un vistazo, dar un poco más de información sobre cómo trabajar con los clústeres, ¿vale? K-means es un algoritmo clásico, ResCap pues funciona más o menos del mismo modo, con lo cual siempre podéis también utilizar diferentes tipos de algoritmos para ver diferentes agrupaciones de variables, ¿vale? ¿Qué más? Yo creo que más o menos es lo que os quería explicar. Algo que debéis tener en cuenta es que cualquier cambio que hagáis, ¿vale? En este caso, pues que hemos creado aquí, se ha creado de manera automática una variable CL, ¿vale? Que es el valor de clúster o el número de clúster al cual pertenece cada una de las observaciones. Esta variable se genera al ejecutar la herramienta de clustering. Hemos creado aquí una variable que es una ratio o que es un tipo de ID. También hemos visto pues, que hemos analizado una variable, ¿vale? Pues todos estos están guardados en el conjunto de datos con el cual estamos trabajando, ¿vale? Estos datos, si ahora, por ejemplo, voy a cerrar el conjunto de datos, lo que me informa es si quiero guardar mis datos, ¿vale? Porque hay elementos o cambios o variables que no están guardadas. Si queréis guardar, pues guardáis los cambios, ¿vale? Y al volver a abrir, en este caso, el conjunto de datos con el cual estabais trabajando, pues ya veréis que tiene las variables que se habían creado en el caso del análisis anterior, ¿vale? Este comportamiento de, por ejemplo, añadir variables en ciertos análisis que podamos hacer, es algo que Geoda lo hace bastante en algunas de sus herramientas. Por defecto, el valor CL de la variable es el que viene indicado por la propia herramienta, ¿vale? Si os fijáis aquí abajo, que nos dice guardar el valor de clúster en la columna o en la variable, en el campo, y CL, pues es el valor que viene por defecto. Cuando hagáis análisis de autocorrelación de variables, ¿vale? Por ejemplo, pues si hacemos ahora una sencilla, ¿vale? Tengo que cargar primero mi fichero de pesos, ¿vale? Y dentro del fichero de pesos, ahora voy a crear, por ejemplo, en relación a la tasa de natalidad, ¿vale? Que me guarde todos los
elementos que genera, en este caso, el índice, ¿vale? Estos valores, los valores en este caso, de autocorrelación de la variable o con relación a la variable de la tasa de natalidad. Si queremos guardar estos valores en la tabla de atributos, ¿vale? Si os fijáis, haciendo un botón derecho sobre el mapa, y esto pasa con la mayoría de gráficos o tipo de representaciones en los cuales generemos nuevos valores. Pues haciendo un botón derecho sobre el mapa, puedo guardar, en este caso, los resultados, ¿vale? En las siguientes variables. Si quiero guardar los índices por un lado, puedo guardar el valor de significación estadística, si quiero también, al clúster al cual pertenece, o sencillamente pues guardar el valor del índice, hago clic en OK, ¿vale? Y este valor del índice, en este caso, de autocorrelación, pues se va a guardar en una nueva columna, ¿vale? O sea, que tened presente que con botón derecho, además de poder modificar algunos comportamientos de los análisis, puedo cambiar también el valor de significación estadística, ¿vale? Pues aparte de todo esto, puedo guardar los resultados que arrojan los diferentes índices en las tablas de atributos. Esto implica que si quiero volver a representar más adelante pues, estos valores de correlación o de autocorrelación espacial, no es preciso que vaya en este caso, a ejecutar o reejecutar otra vez el cálculo del índice, sino que puedo crear un temático en base a los valores que tengo almacenados en la tabla de atributos, ¿vale? Y esto es algo que, bueno, que puede resultar interesante a medida que vayáis realizando operaciones y cálculos, ¿vale? Yo por mi parte creo que nada más. La idea era daros una introducción y ver con algo más de detalle algunas cosas para que os sea más ágil. Básicamente el tema de la calculadora y de la gestión de variables, y por si tenéis curiosidad, pues algunas cuestiones relativas o relacionadas con los clústeres, y el resto pues encontraréis todo lo que necesitáis dentro del menú Explore, del menú Map y también menú, en este caso Space, donde tenéis los diferentes índices de autocorrelación cuando trabajamos con una sola variable, o de correlación cuando estábamos trabajando con más de una variable. ¿De acuerdo? Voy a volver a la página donde estábamos. Vale, no sé si tenéis dudas al respecto, ya sea con relación a Geoda o con la práctica, pues podéis activar el micro, o Victoria, si quieres escribir por el chat, y si hay alguna duda, pues intento solucionarla. Yo lo que son dudas de momento no tengo, o sea, surgirán, porque acabarán surgiendo de cara. Yo he empezado a tocar un poquito los tutoriales y tal, pero justo la parte de visualización de gráficas, tal, algo más sencillo. Luego ya, cuando ya entremos en materia más seria, pues surgirán dudas, a ver. Seguramente. Vale, sí, Victoria comenta lo mismo. Pues nada, en principio cualquier duda o cualquier cuestión que queráis comentar, pues a través de los foros, y si alguna cosa se complicara y fuera necesario pues crear un webinar nuevo, pues podríamos hablar, ¿vale? Pero en principio ya os digo que no entraña más dificultad que echarle unas orillas y no tener miedo en explorar los datos del derecho, del revés, de buscar relaciones que igual puedan parecer completamente extrañas, pero que a veces pues dan sorpresas o dan respuestas a cuestiones que están de manera oculta en los datos, ¿vale?
Pues nada, lo dejamos aquí. Voy a acabar la sesión y voy a proceder a colgar la grabación en la plataforma, ¿vale? Para que podáis consultarla tantas veces como sea necesario y si hay cualquier cuestión, pues lo vamos hablando a través de los foros. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias. A vosotros, que vaya muy bien. Buena tarde. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Adiós, Victoria, que vaya muy bien.